Saludos hermanos, Dios les bendiga, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Antes de comenzar, ¿qué les parece si tenemos una oración? Señor y Padre Celestial y Padre de amor, te damos las gracias, Señor, por todas tus bendiciones, porque eres un Dios amante, un Dios misericordioso. Gracias, Señor, porque esta semana que está comenzando, que ya llevamos el segundo día, Señor, de la semana, eh, todos nuestros planes, Señor, puestos en tus manos de amor se puedan realizar. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder estar ante tu presencia. Que seas, Señor, con cada persona que está y estará viendo esta programación, que tú le bendigas, Señor, a él y a su familia, y que podamos, Señor, siempre estar atentos a tu palabra y a los tiempos que estamos viviendo, porque estás deseoso, Señor, de llevarnos contigo al reino de los cielos. Guíanos, Señor, en todo momento, y que tu bendición, Señor, siempre sea con nosotros. Por tu Hijo Jesús, oramos y lo pedimos todo. Amén. Con relación al tema que he buscado para este momento, va a ser y es acerca de el perdón nos libera. Cuando hablamos acerca de perdón, la palabra perdón significa tener en cuenta la ofensa o la falta que otro ha cometido y libera a alguien de una obligación de castigo y renuncia a un derecho, a goce, a disfrute. Existe un detalle importante que debemos de tener presente cuando decimos te perdono, es un detalle en el cual nos libera de una carga terrible. Y quizás alguno de nosotros ha tenido la oportunidad de sentir un gran alivio cuando quizás cometemos alguna falta, cuando quizás sentimos que no hemos hecho algo correcto y que alguien nos diga, ¿sabes qué? Te perdono. Hay una historia que se encuentra en el libro, hay una historia que se encontraba en uno de los matinales juveniles hace casi 15 años atrás, probablemente, en el cual siempre me llamó la atención. El autor de esa matutina decía que había una historia sobre un campo, ¿verdad?, en los Estados Unidos, donde hubo una familia, unos hermanos, que a temprana edad les gustaba robar. Así que dentro de las cosas de esas malas costumbres que tenían, decidieron, ¿verdad?, su vida en robar. Pero no solamente robaban cualquier cosa. En aquellos tiempos el ganado lo era todo. Así que ellos robaban ovejas. Y durante mucho tiempo estuvieron robando ovejas y haciendo sus fechorías. Hasta que un día esos dos hermanos fueron atrapados. Y era tanta la vergüenza que decía el relato que para poder identificar a aquellas personas como ladrones, se le puso en la frente unas iniciales de ST, así que significa Chief Thief, que era ladrón de ovejas. Así que dentro de esa vergüenza que ellos ya habían, ¿verdad?, no solamente cargar en la frente con una marca que relacionaba a su fechoría con relación a que era un ladrón de ovejas, más bien estas personas o estos jóvenes cuando cometieron esa fechoría fueron marcados y estampados con esas iniciales. Quizás al tú escuchar esta reflexión dices, ¿cómo seres humanos podemos estampar a otros? ¿O cómo podemos identificar que son ladrones? Así que dentro de la del relato ¿verdad?, de esta historia, con relación a su vigencia, decía que fue tanto el amargo y no poder soportar la culpabilidad que una de las personas decide irse de ese lugar y decide mudarse muy lejos, que nadie, ¿verdad?, volviera a volverla a ver. Mas, sin embargo, esta otra persona, este hermano, decide residir en ese lugar y decide transformar su vida y decide cambiar su mala acción con buenas acciones. Y durante mucho tiempo decidió rectificar su vida. Pasaron los años y poco a poco la generación cambió. Empezaron los niños a crecer y a conocer a este hombre. Nunca, ¿verdad?, se preguntaron el porqué de las iniciales en su frente. Así que esta persona decidió afrontar su vida, decidió afrontar
¿verdad?, sus hechos y poder vivir una vida intachable desde aquel momento. Así que cuando ya aquel joven ya hecho un anciano, respetado por la población, querido por todo el mundo, ya nadie recordaba lo que él siglos antes o tiempo atrás había cometido. Así que un niño muy curioso le pregunta a una de las vecinas: oye, ¿por qué el Señor tiene en la frente estampadas esas letras? La señora dice: fue tanto tiempo, tantos años, yo casi no recuerdo. Pero conociendo el carácter de la persona, posiblemente las iniciales de su frente significan que es una persona santa. ¿Cuántos de nosotros quizás hemos cometido muchas cosas en nuestra vida? Fechorías, quizás no a tal grado de que la policía nos atrape, quizás no hemos hecho algo tan desagradable que pueda afectar a la sociedad o pueda quizás afectar a mi familia o nuestras familias. ¿Saben? Hay personas afuera que cometen cosas que a veces a nuestros ojos es meramente imposible perdonar a esa persona. Y muchas veces llegamos a juzgar a esa persona y no dejamos de juzgar a la persona. Quizás la persona decide reivindicar su vida, decide corregir su vida, corregir ese momento tan desagradable que quizás marcó un momento en su vida en la cual quizás no actuó correctamente ni ante los ojos de la sociedad ni ante los ojos de Dios. Y muchas veces entonces llega a nuestra vida, es verdad, quizás un momento en el cual no pensamos y lastimamos, herimos y juzgamos a una persona que quizás ha sido perdonada por Dios y que intenta de corregir su vida desde ese momento en adelante y ser una persona diferente ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Quizás la palabra perdón no quiere decir que quizás tengamos confianza en totalidad, sino que brindamos un tiempo para ver si realmente la persona se rectificó o no. Hay veces en la vida en el cual nosotros como seres humanos actuamos o intentamos actuar como Dios, intentar de juzgar, y escuchamos las palabras que dice que el Señor me perdone, pero es que Él no le merece el perdón de Dios. Pero cuántas fechorías realmente nosotros cometemos a diario, y no importa la magnitud del pecado, ante los ojos de Dios todos hemos pecado y todos somos pecadores. Por tanto, hemos sido destituidos de la presencia de Dios por ese acto tan vil que hemos cometido. Sentimos que no merecemos el perdón de Dios. Ahí Satanás inunda nuestra mente con tantas acciones y nos induce quizás a pensar que ya hemos ido demasiado tarde, que hemos ido muy lejos y que Dios no nos va a perdonar. Quizás no es más fácil poder perdonar a un vecino, quizás nos es más fácil poder perdonar a un amigo, pero cuán difícil, ¿verdad?, se nos hace perdonar quizás a un familiar o a una persona tan y tan allegada a nosotros que quizás le teníamos el mayor respeto, quizás teníamos una perspectiva de lo que él era ante la iglesia, lo que esa persona reflejaba, y quizás no te defraudó. Es así, hermanos. Vivimos en un mundo de pecado, donde cualquiera nos puede defraudar, cualquiera puede fallar. Pero, ¿qué tal nos va perdonando a esa persona que realmente Dios ya perdonó? Me gustaría leer con ustedes, ¿verdad?, algunas citas bíblicas con relación a este tema. Así que uno de los primeros libros que vamos a estar buscando es el libro de Proverbios, el capítulo 28. Proverbios, el capítulo 28, verso 13. Proverbios, capítulo 28, verso 13. Dice:
El que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa los abandona y alcanzará misericordia. Así le pasó al Señor de esta historia. Quizás cometió un error en su vida, quizás un error que tuvo que cargar con las consecuencias de sus acciones por mucho, mucho tiempo. Quizás tuvo que trabajar muy duro para volver a adquirir la confianza de sus seres queridos, quizás la confianza de sus vecinos, de las personas que los rodeaban. Así que esta persona no abandonó su pasado, más bien rectificó aquellas cosas que él entendía que había hecho mal, intentó de mejorar su vida, intentó de ser una persona diferente y tomó un rumbo diferente. Así que hay 34 a 36 versos, posiblemente 40 en la Biblia, que nos hablan del perdón. Y quisiera que me acompañaran en el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, libro de Mateo, el capítulo 18, versos 21 al 22. Dice la palabra del Señor: entonces Pedro se acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le perdonaré? Y me gusta cómo el Señor hace esta reflexión a Pedro y le dice, hasta 7 veces. Y Jesús le dijo, no, te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Así que el perdón es continuo. El perdón no tiene límites. Así que no importa cuánto daño quizás nos haya hecho alguien en la vida, tenemos que aprender a perdonar, hermanos. Pedro, quizás con la ocurrencia, era una persona que quizás tenía resentimientos contra quizás cualquier persona que le haya hecho algo, y quizás con una duda le dice: Señor, ¿hasta cuándo tengo que perdonar? Así que el Señor no tiene límites, y alabo y glorifico el nombre del Señor por eso. ¿Cuántas veces nosotros no hemos cometido quizás alguna vez en nuestra vida algún acto, aunque sea mínimo, que sabemos que delante de Dios no actuamos correctamente? Que sabemos que cuando hacemos una inspección introspectiva de nuestra vida y nos miramos en base a la imagen de Jesús, a lo que Dios nos pide, y vemos los 10 mandamientos, sabemos que no hemos actuado correctamente. Quizás una acción, una palabra, algún disgusto, alguna indiferencia, algún quizás, ¿verdad? Malos entendidos en pensamientos, cualquiera que sea la situación en la cual nos haya llevado quizás a no querer perdonar a un hermano de iglesia, a un vecino, a un hermano propio de sangre. Tenemos que recordar que Dios nos pide que tenemos que perdonar hasta 70 veces 7. Sabemos que humanamente no es fácil, y alabo y glorifico al Señor por eso, porque Dios no pide que seamos humanos. Dios pide que realmente alcancemos su gracia. Si su gracia nos cubre y Dios nos da un nuevo día, un nuevo amanecer, para ir a Él de rodillas y pedirle al Señor que nos perdone de todos pecados, ¿cuánto entonces el Señor nos va a perdonar? El Señor quiere perdonarnos, pero nos invita a que nosotros acudamos a nuestro hermano y le pidamos primero perdón a ellos para que el Señor pueda perdonarnos a nosotros de nuestros pecados. Así que si nosotros entonces leemos entonces de nuevo en Proverbios, capítulo 17, Proverbios, capítulo 17, versos 9. 17, versos 9. Dice la palabra del Señor: el que encubre la transgresión busca amistad, pero el que divulga el asunto aparta al amigo. Así que muchas veces cuando nosotros estamos en una situación que alguien cometió, quizás algún daño nos hizo a nosotros, y quizás hubo un pecado en el cual nosotros conocemos, está en nosotros hablar directamente con el hermano, no ir a cuchichar,
no ir a decirle a otro hermano lo que aquel hermano está haciendo. Porque realmente está en nosotros poder querer salvar y salvar a una persona de la muerte eterna. Y la mejor manera de poder nosotros poder salvar una vida es decirle a la otra persona que estaremos orando por él, que hemos visto algo que está en contra de lo que Dios decide, de lo que Dios exige de nosotros, y que es nuestra, ¿verdad? Es nuestra obligación poder amonestar al hermano, pero no juzgarlo, más bien orar por él, buscar la manera de entender cuáles son sus pensamientos y seguir orándole al Señor para que el Señor transforme esa mente y que Él pueda alcanzar el perdón y nosotros poder salvar a esa persona de esa transgresión que quizás podía cometer. Así que si nosotros entonces buscamos también, hay tantos versos bíblicos, y me gusta buscar en la Biblia porque nos muestra cuántas oportunidades Dios nos presenta diariamente a nuestra vida. Si buscamos Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios capítulo 4, versículo 32. Dice, más bien sed bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonaos unos a otros como Dios también os perdona a vosotros en Cristo. Si Jesús nos perdona diariamente nuestros pecados, es necesario nosotros confesarle al Señor quizás la molestia que nosotros tenemos en nuestro corazón y lo difícil que se nos hace, Señor, entregarte a ti. Quizás esa molestia, hermanos, es necesario entregarle al Señor todos nuestros pensamientos. Recuerden que nuestro corazón no es este que se encuentra en nuestro pecho que bombea sangre. Eso es una bomba que se llama corazón. Pero el corazón que Dios nos pide que entreguemos, que transformemos y que eliminemos todas esas angustias y todas esas enemistades y ese perdón que no queremos encontrar se encuentra aquí en nuestra mente. Nuestra mente es el corazón que Dios quiere que nosotros entreguemos. Son esos pensamientos que Satanás va llenando día tras día y poniendo una semilla tras semilla tras semilla, intentando de inundar nuestra mente a pensamientos que no son correctos, a pensamientos que lo que hacen es avivar el fuego de la enemistad, avivar el fuego del enojo, porque es que el pastor no entiende cuántas cosas malas ese hombre hizo en mi vida. Es que él no lo entiende, es que cada hermano no comprende ese dolor. ¿Saben qué? Quizás el pastor, quizás ni yo, quizás nadie pueda comprender esa molestia o ese dolor. Pero ustedes saben quién sí lo puede comprender. Nuestro Padre Celestial. Ver cómo su Hijo Jesús fue a la cruz del Calvario para que usted y yo tengamos la oportunidad de salvación. Cuando en la cruz del Calvario Jesús pagó todos nuestros pecados y nos perdonó y nos dio la oportunidad de vivir una vida santa en base a lo que Él vivió en la tierra. Muchas veces en la historia en la Biblia podemos encontrar historias cuando Jesús perdonó a la mujer samaritana, cuando perdonó también a la mujer ¿verdad?, que estaba cometiendo adulterio, que el Señor le dijo, ni yo te juzgo, ve y no peques más. Así que si Dios es capaz de borrar aún de la arena nuestros pecados, ¿por qué nosotros no podemos perdonar de la misma manera las ofensas que otras personas han hecho en nuestra vida? Dios nos invita a que reflexionemos en lo que es la vida cuando nos llenamos de gozo, cuando perdonamos, cuando liberamos esa ansiedad, cuando depositamos todas esas cosas al Señor y el Señor nos da paz en el corazón para poder afrontar un día más y poder perdonar a aquellas personas que aún nos hacen daño. Pero recuerden, hermanos, el daño no nos lo hacen a nosotros, porque nosotros somos los hijos de Dios. El daño se hace en ellos mismos, porque no ven que detrás de todo este escenario hay un conflicto en el cual Satanás busca cualquier y diminuto y sencillo pretexto para que usted pierda la salvación.
Así que, ¿de qué vale enojarse? Vemos cómo nuestra sociedad va de conflicto a conflicto, porque no son quienes de poder perdonar quizás una transgresión, algo. La tolerancia hoy día, en este mundo que estamos viviendo, es bien corta. No hay tolerancia, no hay paciencia. Y Dios nos invita a que, como Él nos ha perdonado, nosotros también aprendamos a perdonar a los demás. Finalizando esta corta reflexión, en la Biblia hace referencia a que no importa cuántas veces hemos caído, que podamos recordar que Jesús nos levanta. Así que si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor los levanta. Tenemos que aprender a perdonarnos los unos a los otros. Si en algún momento en la vida o en el transcurso de tiempo que llevo en la iglesia, quizás David Rodríguez le ha hecho mal a alguien en la iglesia, les pido que me perdonen. Si ustedes saben que hay una enemistad entre ustedes con algún miembro de iglesia, es tiempo de poder coger el teléfono y llamar a la persona y poder confesarnos las ofensas los unos a los otros. Es tiempo en el cual tengamos que nosotros entregar nuestra vida completamente al Señor y vivir una vida llena de la presencia del Espíritu Santo. El tiempo en el que estamos viviendo es tan corto, hermanos, que nuestros nombres han de pasar por el tribunal examinador. Cuán lamentable sería que nosotros, por tener un orgullo tan grande, no poder confesar nuestras diferencias, nuestros pecados ante Dios. Por eso es que Dios nos llama todos los días a través de su Espíritu Santo con gemidos indecibles, pidiéndonos a cada uno que por favor entreguemos nuestras debilidades a Él. Que si hemos tenido algún odio, si hemos tenido algún resentimiento, lo podamos arrancar de nuestro ser y podamos entregárselo a Jesús y que Él pueda trabajar a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas y que podamos ser hallados santos y perfectos delante de aquel que todo lo ve, todo lo conoce y que está deseoso por salvar tu vida y la mía. Que podamos poder recibir la lluvia tardía que pronto ha de caer sobre la iglesia, y el único requisito que necesitamos es imitar lo mismo que hicieron los discípulos en el aposento alto en el momento del Pentecostés, que se confesaron los unos a los otros, pidieron perdón los unos a los otros, y fue derramado sin medida el poder del Espíritu Santo. Que ese sea nuestro objetivo hoy, mañana y siempre. Que podamos dedicar nuestra vida a Jesús y que podamos buscar su perdón aun cuando podemos hallarlo. Porque llegará el momento en el cual el tiempo de gracia terminará y por más que lloremos, gritemos por el perdón, ya será demasiado tarde. Hoy es el día de buenas nuevas, como dice el pastor Alejandro Bullón. Hoy es el día de salvación. Que el Señor nos guíe, nos cuide y nos proteja siempre. Oremos. Señor y Padre Celestial, gracias por esta oportunidad de poder hablar, Señor, de que tú deseas, Señor, perdonarnos de todo pecado. Pero es necesario, Señor, que también nosotros perdonemos a los que nos ofenden. Ayúdanos, Señor, a poder tener el Espíritu de tu Hijo Jesús en nuestras vidas, poder tener su presencia, Señor. No permitir que Satanás nos induzca, Señor, con su rebelión, que nos induzca con pensamientos que lo que nos va a llevar, Señor, a la destrucción final. Él, porque fue orgulloso, terco, no fue quien de poder reconocer sus faltas delante de ti, de que sentía enemistad y odio por ver a Jesús tener todo que merecía. Que ese espíritu, Señor, de enemistad nunca llegue a nuestras vidas. Que podamos, Señor, ahora que hay tiempo, de poder confesar nuestros pecados los unos a los otros y poder, Señor, perseverar en la oración para que tú, Señor, podamos ser hallados listos y preparados para que cuando tu Hijo Jesús venga en gloria y a morar contigo en las mansiones celestiales. Que el resto de semana que nos reste, Señor, y así tú nos permites mantenernos con vida,
que podamos, Señor, alabar, glorificar tu santo y bendito nombre. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús que oramos y lo pedimos todo. Amén.